Buenas, ¿cómo andan? Ahí ya pasé el link del jam en el chat. Eh, entonces, no sé en qué andan, si tuvieron algún problema con alguno de los ejercicios que había de antes. Profe, ¿podemos ver algún caso, no necesariamente el mismo que el del 5, pero alguno parecido? El, el 5. Sí, ese lo estoy pensando hace rato y Sí, la verdad que no sé muy bien cómo encararlo. no sé si algo parecido, por ahí como, Sí, no sé, igual me confundí, no me confundí, la verdad que no sé por qué dije algo parecido. eh, porque podría hacerse algo parecido, pero lo debería pensar más y por ahí perdería más tiempo pensándolo que en tratar de que resolvamos. Decime, mientras yo busco el ejercicio, así tengo el enunciado bien a mano, ¿qué pensaste? ¿Qué ideas anotaste? Claro, yo no supe mucho cómo encararlo, pero estuve preguntando a los chicos y estoy preguntando a otros compañeros y me habían tirado la idea de encararlo por qué pasaría, digamos, o sea, qué pasa con los restos de n a la 2 al dividirlo por 3. Claro, entonces, esa es una buena ayuda, entonces Sí, me pareció interesante. no vamos a ver cuál es el resto de este número. Entonces, lo que uno tiene que ver esto es, ¿no? Esto lo va a escribir como 3 a la q más 1 al cuadrado. Y aquí podrías hacer la fórmula del binomio y nos quedaría 3 por q al cuadrado más 2 por 3q. Pues no sé por qué puse 1, acá era R en realidad, para hacerlo más genérico. No más R cuadrado. Y acá iría el poder. Entonces, eh, ya que estamos en el lenguaje de concurrencia, ¿a qué podemos decir que es concurrente todo este número? No sé qué me había hablado. Eh, Así mismo. Es concurrente a sí mismo. Excelente. Eh, es la mejor respuesta que me pueden dar porque eso es cierto. Eh, bueno, entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo, la concurrencia nos permite ver término a término, eh, a qué es congruente cada término y después sumamos. Entonces, la cuestión es, estamos en módulo 3, entonces veamos cada término si es divisible o no por el 3, porque eso nos va a terminar dando la congruencia. En el primer término tenemos, esto es 3 por 3 a la q cuadrado. Entonces, este término es divisible por 3. Y después, bueno, el siguiente también es 3 por algo, 3 por 2 veces q por r. Entonces, el, este término es divisible por 3. Y más r. Y r cuadrado no sabemos nada más que como lo tomamos como escribimos a n igual a 3q más r por el algoritmo de división, entonces lo único que sabemos del r es que es
cumple esta condición. Entonces, si un número es divisible por 3, lo que podemos describir es que es congruente a 0. ¿No? Porque decimos que dos números son congruentes si su resta es divisible por el número que estamos tomando el módulo, en este caso el 3. De acá la resta sería este término con el 0, que sería simplemente este término. Entonces lo que tenemos es que n cuadrado es congruente a su resta al cuadrado para 3. Y bueno, pero acá lo que nos quedaría chequear es los R's posibles que hay, que son 3 numeritos, ¿no? Habría que chequear los 3 numeritos. Bueno, no, los 3 no haría falta, ¿no? Porque los 3 son estos, ¿no? 0, 1 y 2. Pero en realidad el 0 no habría que chequearlo porque no cumple la condición de que... Porque lo que tomamos en principio sería un n no divisible por 3. Entonces, habría que chequear esto. Que chequear para estos dos qué pasa con el numerito cuando lo elevo al cuadrado y lo miro en esta... con esta idea, digamos. Acá básicamente lo que hice fue desarrollar la idea de mirar los restos, ¿no? Esa es la manera de mirar los restos del... Y bueno, ahí habría que chequear a qué es congruente cada uno de estos. Bueno, el 1 al cuadrado es 1 y el 2 al cuadrado es 4. Y ahí deberías pensar a qué es congruente el 4 módulo 3. Y después, bueno, después fijarte como tenés 3 números, cada uno de estos se va a coincidir con hacer, cada uno va a tener su relación de congruencia y después vamos a tener que sumarlos, pero yo creo que con esto es suficiente ayuda. Cualquier cosa pregunten. No sé no miré quién me había preguntado, porque como yo estoy en otra pestaña, no vi quién era el que estaba hablando. Sí, igual me ayudó. Ahí más o menos me imagino cómo seguirla. Dale, de una. Eh, bueno, no sé si tuvieron algún problema con alguno en particular. Por ejemplo, a ver si me gustaría ver, por ejemplo, en el 7, que me digan al menos si lo hicieron, cómo lo encararon. No lo vamos a hacer entero. En principio, por ahí, si alguno dice, che, yo de ahí no sé cómo seguir, o cosas como por ahí tirar un... No, el 7 no era. Este no era el que quería. ¿Cuál era el que quería? Profe, Sí. yo tengo una duda, pero es más que todo, o sea, teórica. Por ejemplo, en el 2, el profe lo había resuelto partiendo de que 4 es congruente a 1 módulo 3, entonces llega a que 4ln es congruente a 1 módulo 3. Y eso implicaría, por definición de congruencia, que 3 divide a la resta, ¿no? Claro. Y Eso es, pero, claro, lo que está, o sea, lo que terminas demostrando acá, porque en realidad acá como que combinamos los dos lenguajes que a fin de cuentas son muy similares, por eso es que los podemos combinar. De decir que 3 divide a un número n, si solo si ese número es congruente a 0 eh, módulo 3. En realidad acá el módulo podría ser cualquier otro número. Entonces, utilizando esta idea, vamos al
al número que queremos ver que es divisible. Entonces, el 4n-1 debería ser congruente, nosotros deberíamos llegar a que es congruente a 0. Y esa es la idea que trata de llegar a probar. O sea, es eso. Creo que es lo que dijiste vos, digamos, pero lo repetí. ¿Cómo es? Claro, pero o sea, mi duda es por qué el hecho de llegar a eso, como, o sea, me valida el sí, solo sí. O sea, esa es mi duda. Ah, no, lo del sí solo sí es por definición, ¿no? La definición de congruencia. O sea, nosotros Claro, decimos que sí. A es congruente a B módulo M, sí solo O, a sí. ver, otra forma de plantearte mi duda sería, por ejemplo, si yo quiero demostrar la ida, eh, eh, tomo como verdadero el enunciado y llego por definición de congruencia a 4LN congruente a 1 módulo 3. Y para demostrar la vuelta, hago lo que hizo el profe. Claro, Y al fíjate que acá, último, sí, de último. ahí te queda 4LN congruente a 1 módulo 3 y ahí usas de nuevo la definición de congruencia y ahí queda aprobada la vuelta también. Claro, en realidad no hay que, en este ejercicio no hay que probar ida y vuelta, ¿no? O sea, esto es un enunciado auxiliar que usamos, ¿no? Que no hace falta probarlo, digamos. Entonces, nosotros lo que deberíamos probar es que 3 es divisible por 4, que 3 divide esto. Entonces, en el lenguaje de congruencias, esto es, nosotros lo que estamos haciendo es ir con las equivalencias para un lado para llegar a probar algo más sencillo. Entonces, nosotros tenemos el sí solo sí, que esto es lo mismo que probar esto. Pero nosotros, nuestra meta final es llegar a esto rojo. Entonces, lo que estamos haciendo es ir buscando a qué es equivalente el problema que nos plantean. El problema que nos plantean es que 3 divide, si 3 divide este número. Es esto lo que nos plantean, esto es lo que queremos averiguar. Entonces, lo que nosotros usamos, el sí solo sí, para tratar de llevarlo a otro problema que nos sea más fácil de probar. Entonces, y acá escribí mal esto acá. Entonces, nosotros tenemos la equivalencia, pero lo que queremos probar es esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, debe de probar esto, en vez de probar esto directamente, vamos a probar esto. Y cuando probemos esto, ya está, porque nosotros ya decimos que probar esto es equivalente a probar esto. Ah, bien. Gracias. No, está bien. Cualquier cosa pregunta es como que yo creo que entendés el ejercicio, digamos, entendés la demostración, todo, pero como que tu duda va más allá de este ejercicio en sí, sino es algo más de la demostración lo que te está costando, me parece. Claro, sí, sí, sí. Ahora sí, gracias. Vamos con el 6, que creo que el 6 era el que le quería preguntar antes, pero me confundí, puse el 7. Claro, sí. Lo que pasa es que vi el 7 a la 15 y dije, el ejercicio 7. Bueno, en este lo que nos piden es, no tengo este número, 7 a la 15. Uy, alguien abrió el micrófono y tenía el palo. Eh, el 7 a la 15 está. Entonces, si nosotros pensamos en un número escrito en base 10, ¿cómo podríamos saber cuáles son la unidad y la decena? O sea, la unidad y la decena está claro, ¿no? Que serían estos dos últimos números, ¿no? El x1 y el x0. Entonces, ¿qué se le ocurre hacer, no? O sea, acá hay que ver en las herramientas que se vieron en la materia,
¿qué podemos hacer, digamos? ¿Cómo lo podemos escribir este problema de otra manera que no sea más amigable? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos en el... Podemos hacer la suma con el, cada unidad elevada al 0, al 1 y ver esas individuales. ¿O no eh, tiene nada que ver? tiene que ver, digamos, porque yo puse el número Iba a genérico. decir Sí, que se puede usar, decir que 7 a la 15 congruente a cuánto a X. Entonces, 7 a la 15 congruente a X módulo 10 con X menor, con 0 menor o igual que X menor o igual que 99. O para bien. plantear el problema. Vamos con, o sea, vos lo que decís, por ejemplo, si yo hago la congruencia, esta módulo 10, ¿no? Agarro un número genérico Y y el hago, módulo 100, módulo 10, claro, si yo hago módulo 10, ¿qué obtengo? el último número. Claro, el último número. ¿Por qué obtengo esto? Es por lo que dijo su otro compañero, que al número este lo escribo como suma de los... Lo escribo así, como dijo su compañero. ¿No? Y si lo escribo de esta forma, y tomo la congruencia módulo 10, como como en todos los términos, me aparece el 10, salvo en el último, esos términos los descarto porque 10 es congruente a 0, módulo 10. Pero bueno, yo necesitaba el x1 y el x0. Entonces lo que me dice su otro compañero es que miremos la congruencia, si miráramos en realidad la congruencia módulo 100, esto es congruente a x1 por x0, módulo 100. Entonces, y esto se verifica usando el mismo razonamiento que acá arriba, ¿no? Lo único que acá, recién el 10 al cuadrado va a ser 0 módulo 100. El 10 módulo 100 es 10. No, más que eso no podemos decir. Entonces, lo que nos está preguntando es cuánto es 7 a la 15, ¿a qué es congruente? Módulo 100. Bueno, podríamos escribir así. O también lo podemos escribir como cuál es el resto de 7 a la 15 en la división por 100. Y ahora, ¿cómo pueden seguir? ¿Qué se les ocurre para seguir? Se me ocurre hacer 7 a la 15 congruente a 7 a la 15 módulo 100, y después ir tratando de ir achicando uno de los 7 a la 15. Claro, lo que podemos hacer, nosotros sabemos que si 7 a la n es congruente a algo, o que entonces podemos ir cambiando el 7 por otros números, ¿no? No sé si se entendió bien. O sea, lo que dice su compañero es ir operando con el 7. Entonces, veamos cómo podemos ir reduciendo el número. La idea acá es ir pensando, ¿no? Por ejemplo, 7 al cuadrado es 49. Y 7... Y acá podemos también operar después de otras formas, ¿sabes cómo lo dice acá en el...
Claro, acá una forma es pensar que una forma de usar esto, ¿no? 7 al cuadrado es 49 y escribir 49 como 50 menos 1. Si no, o sea, esto lo que tiene es que después cuando yo haga 7 a la 15, acá lo que está bueno es ir jugando con las posibles descomposiciones de el 15, o sea, con distintas formas de sumar el 15. Por ejemplo, el 15 lo puedo escribir como 1 más 14. Y podemos escribir esto como... perdón. Después lo podemos escribir como 7 por 7 a la 14. Luego a la 7 por 7 al cuadrado a la 7. Igual a, bueno, 7 por 50 menos 1 a la 7. Ir jugando así, si no también podremos ver, no sé, por ejemplo, que 7 al cubo es igual a 343. Y bueno, y acá esto va a ser congruente a 43. Y a ir jugando, ¿no? Así. Los módulos 100, ¿no? Entonces, podemos decir que 7 a la 15 es congruente a 43 a la 5, ¿no? Esto porque 15 es 3 por 5. Podemos ir operando así hasta llegar al resultado, digamos. Eso supongo que sí. O sea, ¿se entiende de más o menos desde acá cómo ir tanteando para llegar al resultado? Digamos, hay caminos, digamos. ¿Qué puso entre paréntesis elevado a la 5? ¿43? 43, claro. O sea, estas son dos opciones, ¿no? Esto como que podrías plantear son dos posibles caminos a seguir. Sí, sí, sí. ¿Por Esto qué acá, 43? Me pierdo. O sea, 7 al cubo es igual a 343. eso es 343, parecía 3 por 43, disculpe, yo entendí. Entonces ahí sí, módulo 100. No, no hay drama, no hay drama, entiendo que es difícil escribir en el programita. Pasa que a veces la más mínima separación y no se nota la falta de puntos por la calidad de video que tengo. Pero está, Claro, disculpe. no. Estamos, yo entendí, yo entendí. Bueno, entonces... Eh, bueno, entonces después los que quedan son ejercicios, bueno, por ejemplo el 7 se resolvería de vuelta usando las propiedades de congruencia, ¿no? Que es lo que tiene que usar, digamos, que son que cómo se comporta con la suma y la multiplicación, eso. Como que eso no habrán tenido problema o sí, no sé, digan cualquier cosa. Después en el 8, por ahí no. Profe, ahí preguntan hasta qué ejercicio podemos hacer hasta ahora.
Creo que hasta el 13. Sí, hasta el 13. Hasta el 13. Profe, El 14 Alejandro también lo dijo podrían hasta el hacer. 15. El ¿Qué? profe Alejandro. Que Ah, el dijo hasta profe el 15. Alejandro. Sí, hasta el 15. Sí, hasta el 15. Sí, sí. Pónganse de acuerdo, profe, porque uno dijo hasta el 16, otro hasta el 15. ¿Hasta el 16 sería? Puede ser que el 16 lo pueden hacer porque no necesita. Sí, hasta el 16 se puede hacer tranquilamente. Estamos. Gracias, profe. Bueno, bueno, charlé un poco del 14. Por ahí bueno, tenemos el ejercicio 14. Nos introducen esta definición, ¿no? Que dice que un número es. No se nota nada. Eh, un número es inversible, módulo M, si existe H en Z, tal que T por H es congruente a 1, módulo M. Entonces, en el inciso A nos preguntan si 5 es inversible módulo 7. Entonces, ¿cómo escribirían esta pregunta de manera numérica o relacionándola con lo de arriba? Con lo que dice lo que dice la definición de inversible módulo 17. ¿Se entiende la pregunta que quiero hacer? La que estoy haciendo. Que ahí una forma es plantear, ¿no? De que eh, buscamos alguna letra H para que coincida con la del enunciado, o X podría ser para que tenga más sentido a lo que vieron hoy en el teórico, tal que 5X, bueno, ahí me confundí, no me decí qué letra iba a quedarme. Es congruente a 17. Vamos a quedarme con el X. ¿No? Y bueno, y esto Profe, disculpe. Entonces se entiende, ¿no? Que M divide a T, ¿no? Lo pregunto. no, M no divide a T. ¿No? Por acá, fíjate que el renglón sigue abajo, ¿no? Acá habría un 1. Pues está cortado en el coso, pero es T por H Claro. congruente a 1, módulo M. Entonces lo que tenemos es que M divide a TH menos 1. Ah, claro. Entonces, ¿a qué se refiere con lo inversible? La verdad que no estaría entendiendo. Es inversible porque sí, es la misma relación que hay en los números en los números reales, ¿no? De que existe un número que multiplicado por dado un número existe otro, estamos buscando otro número que cuando multiplicados
nos dan 1. Entonces, acá nos están dando 1 en congruencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en los reales tenemos, por ejemplo, si al 2 lo multiplico, esto estoy en R, ¿no? En R o en Q también, ¿no? Luego, al 2 lo multiplico por un medio, obtengo el 1. Entonces, por eso decimos que es inversible, porque existe su inverso multiplicativo. O sea, es como que tenemos de vuelta, tenemos como la propiedad del inverso multiplicativo, entre comillas, no siempre la tenemos, ¿no? Porque podría ser que no sea inversible el número. Entonces, decimos inversible si hay un número que multiplicado nos da congruente. O sea, 5 es inversible si existe algún número que cuando lo multiplico por 5 me da congruente a 1. Claro, ahí entendí. Gracias. Bueno, y para cerrar, acá esto lo podemos resolver, digamos, esto aquí, porque podemos escribir, ¿no? ¿Qué debemos chequear para ver que una ecuación de congruencia lineal tiene solución o no? ¿Qué cosas más o menos hay que ir viendo, pensando? Digamos? Esto lo vieron hoy, así que por ahí es como todavía no lo refrescamos. Entonces, hay que ver si el MCD, vamos a escribir mejor así, vamos a escribir una media genérica, ¿no? A X igual a B, congruente a B módulo M. Entonces, tenemos que chequear si el MCD de A y M divide a B. Entonces acá lo podemos poner como preguntas. Entonces, por un lado, como es una pregunta, tenemos dos respuestas posibles. Sí y no. Esta pregunta tiene dos respuestas, sí y no. Entonces, si lo divide, ¿qué pasaba? Hay solución. Y si no, no hay. Y después lo que tenía el proceso que vieron con el profe era, ¿no? Lo que hacían era llamar D al máximo común divisor. Calculaban la combinación lineal. Y después calculaban, ¿no? Que B era igual a D por Q. Y entonces multiplicaban en esta igualdad por Q. Y nos queda que B, D por Q, es igual a Q por SA más QRM. Y esto de acá es congruente a Q por SA módulo M. Porque esto de acá es un múltiplo de M, ¿no? Tengo M por algo. Es un múltiplo de M y los múltiplos de M son congruentes a 0 módulo M. Entonces, una solución es particular, digamos, SQ por el S. Y después podríamos ir tomando después lo que dice el teorema ese que mostró hoy el profe, es que en realidad todas las soluciones son pues, SX0 más el M sobre el máximo común divisor por K. ¿No? Esto como medio que lo genérico. Este como el método, ¿no? También uno podría ir tanteando, digamos, por ahí uno puede ir probando y ir viendo. Entonces, bueno,
El que teníamos recién era 5x congruente a 1 módulo 17. ¿Cuál es el máximo común divisor de estos dos números? ¿No sería 1? Sí, es 1. La respuesta por ahí rápida es decir, son primos. Si uno se acuerda que esos dos números son primos. Claro, no como pensé que 5 era primo, dije, listo, ya está 1. Claro, 5 es primo y no divide al 17. Listo. Son coprimos. Bueno, entonces ahora el problema que es, si yo sé esto de una, digamos, no me ayuda a saber la combinación lineal y todo ese procedimiento que dijimos en la filmina anterior que hay que hacer, como que este es el procedimiento que, bueno, medio que no falla, digamos, como que tengo una listita de pasos para seguir, la sigo y, bueno, si hice todo bien, encontré el resultado y está todo joya. Pero acá el tema es que, bueno, son coprimos y chequeo que, bueno, uno divide a uno, entonces solución va a haber. Bueno, en realidad ya está, ¿no? Porque no nos preguntaron que encontremos el... Ahora que me doy cuenta. No nos preguntaron que calculemos, no nos dijeron calcule el inverso módulo 17 del 5. Nos preguntan si es o no. Entonces, el teorema ya con que lleguemos a qué pasa esto, listo, ¿no? O sea, hay solución. Pero bueno, como ya para también meter como para explicar lo que habría que hacer, digamos, si nos pidieran calcular el x explícitamente, se intenta, digamos, porque ya está, digamos, porque lo que nos preguntaron es si es inversible. Entonces, lo que nos preguntan es si hay una solución. Solución hay porque el máximo común divisor entre 5 y 17 divide a 1. Entonces, bueno, como para seguir, digamos, realmente habría que calcular, si uno quisiera calcularlo, utilizando este procedimiento que expliqué, digamos, porque otra forma de encontrarlo es ir probando, ¿no? Puedo probar con el 1, el 2, el 3, así hasta que encuentre alguno que pegue y como sé que hay, digamos, puedo probar con los números del 0 al 17 y alguno tiene que funcionar. Bueno, entonces, para realmente sacar el x, necesitaremos escribir el 1 como combinación lineal del 5 y el 17. Y para hacer eso, bueno, una forma de hacer la combinación lineal es la siguiente. Calculemos el máximo común divisor haciendo el algoritmito que vimos en la unidad pasada. Entonces, 17, vamos a escribir así otra vez. 17 es 3 veces 5 más 2. 5 es igual a 2 por 2 más 1. Y ya corto acá porque sé que llegué a 1. Entonces tengo que 1 es igual a 5 menos 2 por 2. Y acá tengo que 2 es igual a 17 menos 3 por 5. Bueno, entonces tengo que 1 es igual a 5 menos 2 por 2. Igual a 5 menos 17 menos 3 por 5. Y esto me queda igual a... Me olvidé el 2 acá, perdón. Y acá entre gastos. Entonces esto está mal. Entonces digamos 5
menos 2 veces 17 más 6 veces 5. Y esto es igual a 7 por 5 menos 2 veces 17. Y de acá podemos concluir que 7 por 5 es congruente a 1 módulo 17. Acá como eran coprimos, o sea que como el máximo común divisor era 1, no tuve que multiplicar acá por el número que me acomodaba al B, digamos, el número, cuando calculas D por Q. Repite de vuelta que esto en el ejercicio este del 14 no es necesario, ¿no? Ah, no puedo escribir costado. Bueno. El B hay que usarlo de la condición para que haya solución, ¿no? O sea, ay, eh, sí, el B lo pueden probar por el absurdo, claro, sí, porque se puede demostrar por el absurdo. Siempre lo que va a estar, o sea, claro, sí, sí. Lo que pasa es que yo no lo había pensado por el absurdo, entonces como que se me, se me cruzó un poco. Pero no, sí, esa prueba va, digamos, porque como que no, sé que ahí tenés esa contradicción y no, entonces no puede ser. Y siempre diciendo que estás justamente, supongo que estáis usando el teorema que comentamos recién, que era el que obteníamos acá, ¿no? Que si el máximo común divisor B divide al, al número B, entonces hay solución. El 7. No, hallar los restos de la división. Bueno, tenemos una manera de hallar el resto de la división, es la que vimos usando el algoritmo de la división, que para hacer eso deberíamos calcular a qué es este número y hacer la división, digamos. O sea, si tengo este número, tengo que calcular y hacer la división. Por ejemplo, si tuvieras que hacer la del 101, es hacerse la división. Por ahí con el 5 es medio fácil, ¿no? Verlo. Por ahí con el 7 no es tan fácil, digamos. O sea, calcular el resto del 7 hay que mirarlo. Pero bueno, por suerte estamos ¿cómo se llama? En el práctico de congruencia. Y acá estamos justamente viendo otra herramienta que nos permite ver cuánto es el resto sin tener que hacer la división, realmente. Entonces, siempre que tenemos, ¿no?, un número A, lo podemos dividir por cualquier otro, ¿no? Entonces yo si lo divido por un número M, voy a tener esto, ¿no?, usando el algoritmo de la división, ¿no? Sabemos que existe un Q y un R, tal que R cumple esta condición,
y A lo podemos escribir de esa forma. Entonces, si yo tengo esta igualdad, lo que puedo no deducir de acá es que A es congruente a su resto en la división por M módulo M. O sea, A es congruente a su resto en módulo M. Entonces, lo que hay que hacer es agarrar estos números de aquí y tomarles congruencia tanto para el 5 como para el 7. Y usar las propiedades de la congruencia, de cómo se comporta con la suma, la multiplicación y la potenciación. Y con eso saldría, ¿no? Por ejemplo, si hacemos el inciso A, ¿no? Tenemos que X es igual a los primeros 8 dígitos elevados a la 8. Entonces lo que puedo hacer es, como la congruencia es, puedo ir tomando congruencia en cada término, primero, en relación al 5, ¿no? Bueno, entonces, bueno. El 1 a la 8 es 1, digamos, ni siquiera sin tomar congruencia, entonces no hay mucho para hacer. Vamos a hacerlo con el 5. Por ejemplo, el 2, si lo elevo al cuadrado, me da 4. Y acá puedo decir, bueno, entonces puedo ver si consigo un número que me sea útil, ¿no? Con el 4, si no puedo seguir exponenciando, ¿no? 2 al cubo. Se puede decir, bueno, el 4 es congruente a qué módulo 5. Y es congruente al 4, por ejemplo. Entonces por ahí, si me quedo con el 4, o congruente a 8. Si me quedo con el 8, después voy a tener que elevar el 8. Y por ahí es medio complicado. El 4 es congruente a 8, dije no, a congruente a 9. Entonces, uno trataría de encontrar congruencias que sean bastante cómodas. Uno podría seguir, ¿no? 2 al cubo es igual a 8. Y 8 yo puedo ver, ¿no? Por ejemplo, el 8 es 5 más 3. Entonces, el 8 es congruente a 3 módulo 5. Sí, está bien. Y después, por ejemplo, puedo agarrar el 3. O sea, lo que tengo es 2 a la cuarta. Va a ser congruente a 2 por 3. Acá es porque escribo el 2 a la cuarta como 2 por 2 al cubo. Y dijimos que 2 al cubo es congruente a 3. Y acá esto es 6. Y 6 es 5 más 1. Entonces es congruente a 1 módulo 5. Y ahora fíjense en esto, ¿no? Miren, que acá ya, o sea, y acá esto es 1. Entonces, ¿cuántas veces puedo meter el 1 en el 2 a la 8? O sea, meterlo en cierto sentido. No es tan claro lo que quise decir con eso. Pero, por ejemplo, el 2 a la 8 es igual a 2 a la 4 por 2 a la 4. Entonces, va a ser congruente a 1 por 1, módulo 5. Esto fue porque acá, ¿no? Y llegué a, entonces ya tengo el término ese. Entonces ya tengo 2 términos, ¿no? El primer término y el segundo. Y ahora hay que seguir con los terceros, con los siguientes. Acá por ahí es como que uno va medio que operando. Por ejemplo, en este de acá,
uno puede ver que, por ejemplo, el 4 es congruente a -1 también, ¿no? Entonces, si nosotros no hubiéramos percatado de eso, que 2 al cuadrado igual a 4 es congruente a -1, módulo 5, y podríamos haber escrito el 2 a la 8 igual a 2 al cuadrado a la 4, o sea, 4 a la 4. Y hubiera sido congruente a 1 a la 4 igual a 1. Todo esto en el módulo 5. Perdón, congruente a -1. 2 a la 4 no es igual a 2. 2 por 3 es por coso. A 2 por 3, perdón, que se me confundió el por con el. Acá lo que hago es escribir el 2 a la 4 igual a 2 al cubo por 2. O en realidad sería al revés, para que quede igual los factores, pero vamos a escribirlo acá. Dos a la 4 es igual a 2 veces 2 al cubo. Entonces, el 2 a cubo dijimos que era congruente a 3. Y el 2 este es que el otro 2 es que lo dejé igualito. No lo toqué. Entonces es ir jugando con las distintas potencias de distintas maneras. No, de nada. Entonces, por ejemplo, 3 al cuadrado no es 9. Una forma de ver esto es como yo siempre como que si ya me paso de lo que yo lo que hago es, si yo ya me pasé del módulo, trato de achicar el número. Entonces, trato de siempre quedarme con los números más chiquitos que puedo. Entonces, el 9 lo asocio, lo miro en relación a los dos múltiplos más cerca del 5. Los dos múltiplos más cerca del 5 son el 5 y el 10. Del 5 estoy a 4 y del 10 estoy a -1. Entonces, porque como estoy en esto de la potenciación y todo, yo tomaría el -1, porque es más fácil de multiplicar el -1 consigo mismo, porque me va a dar 1 menos 1, en cambio el 4 ya me da 16, se me va a agrandar. Aunque si me quedara con el 4, no, si yo me quedo con el 4, puedo agarrar, ¿no? 3 al cuadrado es congruente a 4. Entonces lo que puedo ver es 3 a la cuarta, que es 3 al cuadrado, va a ser congruente a 4 al cuadrado, que es igual a 16. Y 16, si yo lo miro, por ahí es más fácil ver a veces los múltiplos positivos del número. El 16 me pasé 1 del 5, del 15, digo, entonces que es un múltiplo del 5. Pero si me hubiera quedado con el -1, ya directamente hubiera agarrado y hubiera dicho 3 a la 8, lo puedo escribir como 3 al cuadrado a la 4. Y esto es congruente a -1 -1 a la 4, que es 1. Todo esto es módulo 5. Y acá me faltaría
En este acá me faltaría seguir, ¿no? Porque acá solo chequeé el 3 3 a la cuarta, pero después lo haría 3 a la cuarta, 3 a la 8 lo escribo como 3 a la cuarta al cuadrado, y me da que también va a ser congruente a 1. Entonces, uno lo va viendo así. Por ejemplo, con el 4, bueno, también uno va chequeando así. No sé si se está entendiendo la idea general. Sí, yo creo que, o sea, hay que ir juntando, ¿no? Lo que teníamos recién, lo que calculamos hasta recién, para recapitular, lo que hicimos fue que 1 a la 8, más 2 a la 8, más 3 a la 8, es congruente a 1, más 1, más 1, módulo 5. O sea, habría que ir haciendo el mismo razonamiento para los otros términos que faltan. Si se entendió el argumento más o menos, y si tiene alguna otra duda de algún otro ejercicio, díganla si la vemos, y si no, continúo con este ejercicio, digamos, o sea, no hay drama, digamos. Si es que se entendió el argumento, ¿no? De lo que hay que hacer. Porque yo creo que como que estar acá haciendo todas las cuentas por ahí no sume más de lo que ya suma la explicación con los primeros tres. Bueno, entonces, bueno, digo una cosita sobre, en cambio en el B, como teníamos una multiplicación, vamos a ir viendo cada número y después de sumarlos, como se respeta con la multiplicación, se lleva bien con la multiplicación, vamos a tener la multiplicación, no sé cuáles eran los números. Eh, por ahí la multiplicación sea un poco más rápido porque la potenciación lleva En cambio, en este que tengo multiplicación, debe hacer la multiplicación, voy a ir calculando las congruencias de cada número en relación al 5 y al 7, ¿no? Recuerden que esto hay que hacerlo tanto para el 5 como para el 7. O sea, tengo un ratito de escribirlo, pero no, y esto podemos ir viendo. Pero el 5 es medio, si uno está acostumbrado, como para ir medio visualizarlo medio fácil. Lo que para el 5 lo que puede empezar es en los múltiplos de 5. Entonces, son 5, 10, 15. No hay todos los que terminan en 0 y 5. Entonces, por ejemplo, el 3, como es un número entre 0 y 5, lo dejo así. El 11 es un número grande porque estoy tomando módulo 5. Entonces, ¿cuál es el múltiplo de 5 más cercano? Es el 10. ¿Y cuánto me pasé del 10? Me pasé por 1. Entonces, es congruente a 1. Es lo que estamos haciendo toda la congruencia. El 17, el múltiplo más cercano que tiene del 5, es el 15. Entonces, y ahí miro cuánto me pasé del 15. Me pasé por 2. El 70, el múltiplo más cercano, el múltiplo de 5 más cercano es el 1, porque 70 termina en 0. Y del 100 también el 1. Entonces acá me queda, son todos por, ¿no? Este número es congruente a 3 por 1 por 2 por 1 por 1. Entonces es igual a 6, módulo 5. Y acá lo que tienen que tener en cuenta, cuando terminamos de hacer la congruencia, lo que nos están pidiendo es el resto de la división. Entonces, a lo que tenemos que llegar es un número que sea menor que 5 y mayor o igual que 0. Es un punto clave, ¿no? Porque si no, no estamos dando el resto. Entonces, tenemos que buscar a qué es congruente este 6, que es congruente a 1 porque me pasé en 1 del 5.
Como ven por ahí justo da casualidad, por ahí con el 7, el de la multiplicación sea un poco más larga, porque habría que ver bien cuánto da cada número, cuál es el resto de cada número, e ir viéndolo. Pero el de la potencia se hace más largo porque son 8 términos elevado a la 8. Entonces, no termino de entender bien por qué es que en el producto también se pueden cancelar así las cosas. O sea, en la suma sí entiendo por qué, pero no entiendo bien en el producto por qué. O sea, está la propiedad esa de, del producto, pero no sé si está relacionado con eso, ¿no? Cada vez la que estoy usando ahí es la propiedad del producto, son las propiedades de este. Casi todo lo que usamos acá es 100% este teorema que voy a poner acá, ¿no? Eh, Se lleva bien por la cuestión del resto, ¿no? Porque los números se llevan bien, ¿no? Porque es como que tengo que, si lo escribo en este lenguaje, o sea, no sé si es que, o sea, la propiedad vale. Y ahora la cuestión es que por ahí visualmente para verlo es ver que si yo un número, no, porque en principio deberíamos probar que m divida esto, suponiendo que m divida lo que suponemos es que m divide los otros. No sé si por ahí ponerlo en este lenguaje. Por ahí complique más, digamos. Entonces habría que escribir qué son estos de acá. En realidad por ahí acá son 4, para mí es como que yo sacaría, ¿no? Yo diría, por ejemplo, si tengo A congruente a B módulo M, entonces A por C es congruente A por B módulo M, perdón, a B por C módulo M, y después yo la escribiría así, digamos, a la propiedad esta que está como B, ¿no? Y después diría, bueno, esta B se produce usando estas dos veces. Primero la uso con X1 y X2, y después la reutilizo de vuelta para seguir haciendo congruencias. Entonces, por ahí esta que es más chiquita, es más fácil de ver. Entonces yo tengo que M divide A menos B. Entonces, M divide a cualquier múltiplo de estos dos. En particular va a dividir a C por A menos B. Y entonces si distribuyo, esto lo que me está diciendo que es que M divide a C, C por A menos C por B. Y esto es que, bueno, están al revés del orden, pero para que quede como lo escribí en el enunciado. Módulo M. Entonces, como que así es más fácil de desglosar la prueba. Y después lo que hago para probar esta que es con X1 y Y1, que tengo X1 y X2, Y1 y Y2, chequeo lo otro, digamos, como que esta lo utilizo de vuelta. No sé si por ahí sí. O cuando se va simplificando así, es como que se saca un producto, pero de un solo lado, ¿no? eh, no entiendo, no termino de entender la pregunta. ¿Cómo que, o sea, de un solo lado, o sea, yo tengo. Está la congruencia
y al ir simplificando para sacar cosas cuando son productos, en Sí, el ejercicio de recién ibas, como que tenía el símbolo de la congruencia, pero de un solo lado simplificaba. claro, pues en realidad yo lo que acá por ahí lo hice medio rápido, en realidad como que voy, si uno quisiera ir más lento y más pausado, en realidad lo que uno debería decir es, por ejemplo, bueno, el 3 es congruente a 3 módulo 5. El 11 es congruente a 1 módulo 5. Entonces, agarro todo el producto, 3 por 11 por 17 por 71 por 101. Y bueno, todo este producto va a ser congruente a 3 por 1 por 17, y los otros números los dejo iguales, ¿no? 71, 101. Y así uno podría ir escribiendo cada uno por separado. Entonces vemos que 71 es congruente a 1 módulo 5. Y así vamos reemplazando. Bueno, en realidad, si hubiéramos ido por orden de cómo estaba escrito, iba el 17 primero, pero bueno. No entiendo, ahí todavía como que no termino de entender la pregunta cuando me dijiste que vas simplificando cosas, o no, ahora no me acuerdo cómo lo planteaste. Claro, sí, o sea, cuando es suma, entiendo bien que como es suma, cuando uno de los sumandos se pasa, se lo puede sacar. Pero en el producto no termino de entender bien por qué es que se lo puede sacar y que sigue dando igual. Claro, o sea, el porqué de por qué sigue dando igual es probar esto de acá y demostrarlo, que la demostración es esta, que por ahí no está demostrada utilizando muchas propiedades de divisibilidad, y por ahí no estás tan acostumbrado o sea, el por qué vale eso es la demostración. Por ahí no es intuitiva, para vos por ahí no te parece intuitiva, que eso puede ser, digamos, por ahí hay cosas que uno no las puede visualizar. No, pero ahí como que la C está multiplicando de los dos lados. Claro, la C está multiplicando de los dos lados, y ahora para llegar al siguiente paso, que sería llegar a lo que está escrito acá, claro, ahí ya entendí el coso, ¿no? Yo lo que llegué es que AC, y no sé por qué puse otra letra, ahora me va a hacer BC congruente módulo M. Entonces, si yo tuviera que C es congruente a otro número, razonando de la misma forma, acá podría meter el B de ambos lados, ¿no? Razonando de la manera que razonó recién. Entonces, si B por C es congruente a B por D, juntando esta con esta, tenemos de que A por C es congruente a B por D. Ahí entendí el error que yo estaba teniendo, digamos, de que, o por ahí por ahí lo quise decir, no entendí bien yo, de que esto medio que no dice mucho. O sea, no dice lo que queríamos decir, digamos, lo que estábamos usando realmente. Lo que estábamos usando realmente era esto, digamos, que de los dos lados estoy cambiando las cosas, ¿no? ¿Se entendió esto? Sí, eso sí. Que esto cierra la duda en el sentido también de lo anterior, ¿no? En este paso, en este de aquí, yo lo que hice, por ejemplo, es como que, bueno, acá está todo, los números están, como la multiplicación es conmutativa, yo lo que tomé como
como A podríamos decir que fue el 11 acá, y el B fue el 1, y todo lo otro sería el C, en este de acá. Ah, claro, sí, sí, sí. Ahora entiendo. Así sería acá. Después en el siguiente, a ver si tenemos colores, sí tenemos colores. Sí. Acá en el siguiente lo que agarré fue el 71 como A, el 1 como B, y qué color no usé, el azul. Y después todo lo otro lo tomé como C. Sí, claro, sí, sí, bien. Gracias. Ahí está súper visual, digamos. Y ahora como que se entiende hasta yo creo que entendí a tu pregunta, digamos, entendí que por ahí no. Entonces ahí está la cuestión, digamos, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, si tienen alguna duda más, bienvenida sea, la trato de resolver o responderles, y si no, nos vemos, hoy es jueves, el martes sería.